Borroni. No lo Pero, para nadie a Borroni. Yo me doy cuenta no, lo que... Más o menos. No, lo que se ve duro de domar, que el grito este de Borroni... ¿Te lo dicen? ¿Te Pero lo sí, comentan? pero a veces pasa un auto por la calle y gritan. Borro. Te lo juro. Todo gracias a este. Lo empezaron ellos, ¿no? Ellos. Hay que mostrarlo un día a ellos. Que Todo están el ahí. quilombo empieza siempre. Bueno, muy bien, chica aburrida que está la campaña. Sí, que se pongan un poquito las pilas Sí. en la campaña. Vamos a Que discutir algo en arranque. serio, ¿no? Porque si la derecha piensa, Juntos por el Cambio piensa que esta va a ser su campaña de acá a octubre... Bueno, Mamma pasa que tiene mia. una pelea interna tremenda, ¿no? ¿Sí? Cómo se están dando y también a los periodistas Sí, claro. de la derecha no le perdonan una, No. Se están matando. El tema Rinaldi dejó muchos heridos, no Sí, sé por qué. Y después, bueno, Bullrich y Larreta, no sé cómo termina. Ahora, ellos se pelean y lo vemos y lo pasamos y lo analizamos. Ahora, se acusan de narcos, quieren marcar diferencias. Ahora, cuando Macri aplicó un tarifazo, Bullrich y Larreta estaban de acuerdo. Sí. Cuando quebraron 25.000 pymes, Bullrich y Larreta no dijeron nada. Cuando hacemos Cuando una hicieron el lista... préstamo al fondo, Cuando cuando Usarela, se endeudaron, nada. Usarela, Cuando nada. transformaron el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo en Secretaría, todos estaban de acuerdo. sí. Bueno, son lo mismo, ¿no? Y Son yo lo creo que mismo. cualquiera de los dos termina de, esto que me desmienta la realidad, cualquiera de los dos termina de ministro del otro. ¿Sí? O Ah, esa es una linda... vas a ver que sí. Sí. Vas a ver Bien. que sí. Ahora, lo que pasa es que ahora, viste la carta de Bullrich de ayer, del sector de Bullrich, Muy ofendido. Fue una ofendido. boludez. No tienen espejo, ¿viste? No tienen espejo. Pero digo, no, lo que No, pasa no es que le funcionó mal en Santa Fe. Se Sí. dieron cuenta que le Sí, funcionó mal. sí. No va a haber otra losada, me parece. No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, vamos a ver, insisto, cuál va a ser la propuesta, qué van a discutir. ¿Qué van a Y discutir de acá propuesta a no fin de puede año? discutir porque Nada. más o menos todo lo mismo. Mira, hoy voy a hablar en un ratito sobre esta idea de la paz social. Viste que Larreta y Morales y nosotros garantizamos la paz social. Yo estoy convencido de que la paz social es incompatible con la derecha gobernando. Lo dice la historia, es incompatible. ¿Ellos Aquella- creen que pueden solucionar? Perdón, ¿hay paz social en Jujuy? ¿No? Bueno, lo que pasa es que ellos tienen un concepto de paz social bastante particular, Diferente. Bastante particular. Señor, Bueno, gran programa no veo, por gracias, delante, muy amable. Y a Borroni Muchas gracias. no lo para nadie, ¿eh? Sí, Aviso. claro, bueno, gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. ¿Cómo les va? Bueno, esto que charlábamos con Pablo. Quiero proponerles pensar esta idea de paz social. Allí en Jujuy, desde Jujuy, en plena represión, Morales, Larreta te hablan de que ellos van a garantizar la paz social. Bueno, o nosotros tenemos el concepto de paz social equivocado, o la verdad que ya dicen cualquier cosa. Puede que sean las dos situaciones al mismo tiempo. Me gustaría reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque la historia nos demuestra que cada vez que gobernó la derecha, y aquí abro un paréntesis, hay gente que no le gusta hablar de derecha e izquierda. Bueno, qué sé yo, hay gente que le gusta también negar la realidad. Es una linda manera de sintetizar derechas e izquierdas, porque siguen existiendo. Bueno, cuando gobierna la derecha nunca se pudo construir paz social. Vamos a tratar de analizar por qué. Insisto, elementos que también nos sirvan para pensar o para discutir, por donde estemos, acerca de qué vamos a votar. Ayer decíamos, vamos a votar un gobierno que amplíe el Estado, que fortalezca el Estado o que lo disminuya. Bien, hoy preguntémonos, si se quiere, ¿vamos a votar un gobierno que a través de los derechos construya la paz social? ¿O a quienes creen que la paz social es el silencio de los oprimidos? Charlamos de eso, bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Son los garantes de la paz social. Así se muestran, ni más ni menos que dos hombres como Larreta y como Morales, Bullrich también, dos hombres y una mujer, los que se fueron del gobierno de la Alianza con cerca de 40 argentinos y argentinas asesinados. Particular concepto tienen de la paz social, ¿no? Particular. Y lo decíamos hace un rato, lo dicen en Jujuy, lo dicen desde Jujuy, lo dice el gobernador de Jujuy, que no se cansa de reprimir. Sin embargo, mientras reprime, dice vamos a defender la paz social, salvo que tenga como concepto que la paz social se logra con el silencio, con el miedo que puede generar la represión sistemática, salvo que crea eso, nos está mintiendo. No hace falta que uno lo diga. La paz social, la idea de paz social,
es incompatible con lo que llamamos neoliberalismo, es incompatible con la derecha gobernando, es incompatible con Juntos por el Cambio gobernando. ¿Por qué? Porque las políticas que llevan adelante generan quiebres sociales, generan marginalidad social, generan detrimento de los derechos, generan reacción, y todo eso se va constituyendo como un hervidero que va quebrando los espacios de la paz social. Para ellos, hablemos con claridad, la paz social es el silencio de los oprimidos. La paz social es que el que está sufriendo que su salario no le alcance, el que está sufriendo que le reformen una constitución y que le recorten derechos, el que se está quedando sin oportunidades, se quede calladito en la casa. Vos quédate ahí donde estás. Que nadie se mueva del lugar de donde está. Que el pobre siga siendo pobre, que el rico siga siendo rico y que la clase media siga viendo cómo rema y rema y rema para llegar a fin de mes. Quédate ahí, la quietud es el orden. Y si vos rompés ese orden, aparece la represión. ¿Para qué? Para mantener la paz social. Ahora, ese desorden no puede ser la paz social. Pero ellos tienen ese concepto, que el negrito se calle, que el negrito no se movilice, que el negrito no corte ruta, que el negrito no marche, que el obrero trabaje en silencio, rápido y cobre lo que se le da. Si aportan o no aportan, si es informal o no informal, no importa. Que los pueblos originarios entierren sus tierras, total, ya está. Que los jubilados no tengan una moratoria. Bien, quédense en silencio, quédense calladitos. Si se quedan calladitos, se sostiene la paz social. Y si no se quedan calladitos, vamos a hacer lo suficiente para que se callen. Básicamente esto es la política de la derecha. Ahora, cuando se enfrenta a ese silencio, cuando se quiere salir de los legales de quietud, cuando se quiere dar pelea por recuperar lo perdido o por recuperar lo robado por esos gobiernos, a eso, ese mismo poder, ahora en su pata comunicacional, le dicen que es violencia. Y ahí se va construyendo la lógica, ¿no? El sumiso es pacífico, el que reacciona ante la sumisión es un violento. Es una ecuación perversa, pero parece que la tenemos bastante legitimada. Es más, el medio pelo de la sociedad argentina, diría Jaureche, está convencido que el pibe de la gorra, el pibe morochito, el pibe que estereotipado por los medios, el pibe que a lo mejor sale a manifestarse y a cortar una ruta, para el medio pelo ese es quien quiebra la paz social. Y ese mismo medio pelo es el que le encanta ver al policía reprimiendo porque viene a traer el orden igual a paz social. Todo mentira. Es al revés. Por más que duele y cueste aceptarlo, es al revés. En Jujuy hoy no hay paz social. Ahora yo digo, es lógico que no la haya. No quiere decir que a uno le guste. Uno quiere que exista paz social, pero de verdad. Una paz social que viene de la mano de la justicia. No hay paz si no hay justicia social. Y la justicia social tiene que ver con la igualdad de oportunidades, tiene que ver con ser iguales ante la ley, tiene que ver por el respeto a las minorías, tiene que ver con que exista trabajo y el trabajo y un buen salario ordena la sociedad, tiene que ver con derechos y oportunidades y con respeto. La imposición de un hombre como Morales estableciendo una constitución a su medida y recortando derechos nunca puede generar paz social. Yo sé que suena fuerte decirlo, pero es hasta lógico. Es más, si defendemos la democracia, nunca podemos defender que se le recorten derechos a la ciudadanía en nombre de la democracia y que esa ciudadanía no diga nada. Si la reacción siempre es el pecado, y bueno, estamos en un problema, ¿no? Si el poder habla y el pueblo obedece, es paz, de los cementerios, pero es paz. Cuando salen a decir que Bullrich les hace acordar al 2001, y lo dicen entre los propios, es increíble, bueno, es verdad. Y ahí hay una clara muestra. Impusieron, y vuelvo a la alianza muy seguido estos días, porque son todos los mismos, discúlpenme, no es que yo no tenga otro ejemplo, pero ¿para qué voy a buscar otro? Si tengo el 2001 como antecedente de lo que fue el gobierno de la alianza, con todos los candidatos hoy de la derecha, formaron todos partes. ¿Cómo se fueron? ¿Qué pasó? Aplicaron un ajuste, estafaron a los argentinos y los cerraron con represión. Es la ecuación de siempre. Ahora, lo violento no es solamente lo que dicen. Hoy en día estamos, ay, cómo se atacan unos a otros, qué agresivos, se piden disculpas, después se escriben cartitas, después se acusan de narco. Bien. Ahora, ¿saben qué es lo violento?
Violento fue el recorte a los jubilados durante el gobierno de Macri. Tan violento como la represión a los maestros de parte de Horacio Rodríguez Larreta. Tan violento como el asesinato a Santiago Maldonado de parte de Bullrich y de Milman. ¿Alguien sabe algo de Milman? Digo, por esto, ¿vieron que intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación? No sé si se acuerdan. Estaba Milman metido. ¿Alguien sabe algo de Milman? Fue violencia intentar cerrar este canal, fue violencia intentar cerrar la televisión pública, fue violencia echar a todos los trabajadores de Radio Nacional, fue violencia echar a todos los trabajadores de Telam. Eso también fue violencia. Claro, generó una reacción. ¿Había paz social durante el gobierno de Macri? No, y a buena hora que no la había. O querían que todos se vayan a su casa en silencio. Y aceptando que se ataque la libertad de expresión, aceptando que se le recorte a los jubilados. Violencia fue el tarifazo, violencia fue el encubrimiento del hundimiento del Ara San Juan, violencia fue quitar las pensiones a los jubilados, violencia fue reducirle los servicios al PAMI, violencia fue hacer del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo una simple secretaría, violencia fue que te explote una escuela. ¿Se acuerdan de Sandri Rubén? Gobierno de María Eugenia Vidal, le explotó una escuela a María Eugenia Vidal. Eso es violencia. Cerrar escuelas. También cerraron escuelas. Hay que cerrar escuelas, ¿eh? Eso también es violencia. Endeudarse y dejarnos un tendal de hambre y de una deuda histórica también es violencia. Y entonces, más temprano que tarde, el pueblo resiste, sale, se defiende. Por supuesto, debe hacerlo en paz, bajo las normas constitucionales y democráticas, claro está. Ahora, la paz social no es un enunciado. La paz social es prima hermana de la justicia social. Si no llevan adelante política de justicia social, no va a haber paz social. ¿Cuándo llevaron adelante política de justicia social? El gobierno de Macri, el gobierno de la Alianza, el gobierno de Menem, el gobierno, la dictadura, ¿cuándo? Bien. La paz la vamos a construir si tenemos muy en claro que tenemos que resolver el problema de la otredad o el problema con el otro. Mientras existan gobernantes que crean que un sector de la sociedad es un problema, nunca va a haber paz. ¿Y saben qué? Creen que gran parte del campo nacional y popular son un problema. Por eso el discurso siempre es en contra de. Pensemos, estos conceptos son ideas nada más, el que quiere las toma y el que no, no. El Estado, ayer pensándolo como, insisto, un gobierno que lo fortalezca o que le debilite. Un gobierno que construya justicia social. Si construye justicia social, la paz está. Porque la paz, puertas afuera de tu casa, te la da puertas adentro de tu casa. Si allí ves a tus hijos con derechos, si sos un obrero y sabés que tu pibe va a poder subir de un tirón las escaleras de la universidad, si sabés que vas a poder tener tus vacaciones, si sabés que la plata te alcanza, si sabés que el de al lado y que el vecino también tiene las mismas oportunidades que vos, no necesitás reprimir. No necesitás, porque nadie quiere salir a violentarte. Bueno, se trata de eso, creo. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Quiero convocar a que tengamos la inteligencia de que en cada lugar de trabajo, en cada fábrica, en cada oficina, en cada comercio, tengamos la capacidad de decirle a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que el 20 de diciembre o el 30 de diciembre puedan mirar a la Casa de Gobierno y sentir que tienen un presidente de los trabajadores, porque a eso vengo, a comprometerme con ustedes, a defender el trabajo, a articular con ustedes, porque la Argentina de la producción y el trabajo, la Argentina de la venta de trabajo argentino al mundo, es la que nos va a sacar adelante. Muy buenas noches, Anabela Sánchez, Jorge Dorio, Jorge Elbaum y nuestro querido Facherman. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? La verdad, quiero
porque si no nadie lo dice. Cuando uno tiene méritos los tiene a veces que decir uno mismo. Esta reunión con Massa y la CGT se pudo hacer gracias a mí. ¿Ah, sí? Sí, que fui Ay, temprano con Media Luna y los fui despertando de a uno. Ah, ¿no? Porque venían durmiendo ya hace como 8 meses mínimo. sí. Entonces los hice reaccionar y digo que viene Massa, viene Sergio Tomás, así que y ahí eso. Y ahí va, bueno, gracias. No, y si no seguían roncando, vio cómo son. Ah, y en otros gobiernos roncaron más todavía. Bueno, muy bien. Muy bueno el acto de Sergio Massa, dicen, ¿no? Con la CGT. Acá hay 2 temas que les parece para empezar a charlar. Uno, esta idea, ¿no? De que la derecha quiere mostrarse como garante de la paz social. ¿No? Bueno, y acá un Massa que dice, quiero ser el presidente de los trabajadores. Bueno. ¿Sabés lo que creo, Fernando? Que hay 2 concepciones de paz, ¿no? La paz que pretende la derecha, efectivamente, es la paz para ellos. Es una paz en donde puedan seguir concentrando la riqueza de una manera sin límites, sin regulación del Estado. Y justamente la paz de la gran mayoría del pueblo argentino tiene que ver con la inclusión de todos. Hay un proyecto para todos y hay un proyecto para pocos. El proyecto para pocos es una paz que excluye y genera violencia en la mayoría de la sociedad argentina. Y eso es lo que me parece que hay que diferenciar. Cuando hablan de orden, hablan de su orden. Y todo lo que no defiende su orden, para ellos es desorden. Entonces, defender derechos es generar desorden, como pasa en Jujuy. Y ante la generación de desorden que hay, como respuesta, represión. Y eso es lo que esperemos que el pueblo argentino sepa darse cuenta para evitar otra tragedia, y lo vamos a decir porque más ajuste este país no soporta y va a terminar, como bien dijo efectivamente Lilita Carrió, como en un 2001. Sí, el problema es que nosotros hablamos del Estado, defendemos la participación del Estado. El problema es cuando una fuerza como la derecha se apodera del Estado, de los resortes del Estado. Claro. El Estado y se convierte directamente en el brazo armado de ese tipo de represión. Ahora, el resto lo sabemos desde Monteagudo. Digamos, hace mucho tiempo que lo sabemos. Y creo que a mí me parecieron muy interesantes los discursos de Sergio Massa en términos de su contenido ideológico. Sería interesante ver cómo eso llega a todo el mundo, cómo llega a toda la gente. No sé si el pueblo está en condiciones de, o sea, si tiene la posibilidad de recibir esos mensajes. Si no, estamos fritos. Ana. Sí, estaba pensando a medida que escuchaba el editorial que durante el gobierno de Macri siempre se hablaba de paz, pero ¿cuál era la paz que ellos implantaban? Tenía que ver con el control de la calle, por sobre todas las cosas, ¿no? Así todo no se logró, porque la ministra Patricia Bullrich tuvo muchísimos cortes, muchísimos piquetes que tenían que ver, que eran la respuesta y eran la reacción de un pueblo que estaba sufriendo ajuste, que estaba sufriendo hambre, el cierre de las fábricas. Entonces digo, tampoco es que en ese plan que tenían de pacificar, y hago comillas, la calle a través de la represión, lo pudieron lograr. Ahora, pensaba, ¿qué paz más grande puede existir, por ejemplo, llegar a fin de mes? Esa es la paz de una familia. O, por ejemplo, poder comprar los alimentos vos y no tener que estar dependiendo y contando la moneda. Digo, la paz que tiene que ver con, por ejemplo, que te alcance el sueldo. Y ahí es la imagen que veíamos hoy del ministro de Economía, Sergio Massa, hablándole directamente a los trabajadores. Bueno, me imagino yo que tiene que ser por ahí, tiene que ser con dar respuestas reales a que la gente pueda llegar todos los meses a fin de mes y genere esa paz necesaria en los hogares. Me gustó mucho, Ana, esto que dijiste, mira, lo noté, pero te lo voy a robar, te voy a citar, claro. Conciben la paz como el control de la calle. Muy bien, es una muy buena síntesis, tiene que ver con eso, ¿no, Mariano? Sí, Fer, compañeros, buenas noches. El control de la calle es casi una consigna que depende en boca de quien esté, te habla de un síntoma de época, ¿no? Porque vos, históricamente, o por lo menos de 2001 esta parte, se ha hablado mucho del control de la calle y por momentos ha habido hasta instancias donde veíamos rivalizar por el, entre comillas, control de la calle a las organizaciones sociales como un emergente relativamente nuevo para los argentinos de aquellos sucesos de 2001, en contraposición con los sindicatos, los históricos que detentaban este control callejero. Bueno, si algo tiene de novedoso estas expresiones de la derecha en Argentina, que por primera vez llegan al poder en elecciones en 2015, y no es un dato para pasar de soslayo, es que ahora, además del poder, entienden que su rol es controlar la calle. Es decir, ya no los movimientos sociales que buscan tener algo para comer, ya no los sindicatos
que en teoría deberían estar pujando por una participación mayor en la renta, pero que cada vez más están luchando por lo mismo que las organizaciones sociales, que es llegar a fin de mes, que es comer, no comer salteado prácticamente. Entonces, dentro de estas fallas que tiene el sistema, dentro de estos dramas y de estos incumplimientos que viene atravesando la economía, la democracia en general, y en los gobiernos peronistas, sobre todo este último gobierno peronista en particular, son los resquicios por donde la derecha empieza a colarse para capturar banderas que son históricamente de los espacios más populares. Insisto, los movimientos sociales y los gremios son los que pujaban por el control de la calle. Ahora Patricia Bullrich es la que quiere el control ¿Pero por de qué la calle. quieren controlar la con, calle? Perdón, hay una cosa con Patricia Bullrich. Hay mucho horror de parte de algunos sectores cuando nombran el pasado montonero de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se cobró más víctimas siendo funcionaria del gobierno de la Rúa que cuando era cuñada de Galimberti. Ojo. Yo me quedo con algo que decía Mariano, es decir, ¿por qué quieren controlar la calle en realidad? ¿Qué es lo que en el fondo les interesa? Básicamente, pagar menos impuestos. El objetivo de la derecha es tener un Estado que gaste menos para que ellos paguen menos impuestos. Ellos lo que quieren en última instancia es un Estado más chico. ¿Por qué más chico? Porque en realidad queda más espacio para el mercado, por un lado, donde hacen más dinero, y además porque ellos tendrían que financiar menos y los impuestos podrían retasearlos. ¿Por qué les preocupa tanto a Aerolíneas? Porque no están dispuestos a financiar la integración de este país en términos de rutas. Quisieran entregárselo a los privados y hacer negocio, doble negocio. Por un lado, por un negocio corporativo, muchas veces familiar, y por el otro, porque ese financiamiento que ellos dicen que es una pérdida de dinero, no lo tendrían que financiar supuestamente con sus impuestos. Te agrego un dato, Jorge. Si hay algo honesto en esta campaña electoral es la campaña de Patricia Bullrich. Incluso por encima del resto. Es claramente el propósito que venía escuchando en el auto, el eslogan de uno de los spots de campaña de Patricia Bullrich es: quiero la fuerza para bancar los palos, los piquetes, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para implementar los cambios que tengan que venir. Para bancar los cambios que tengan que venir. ¿Cuáles son los cambios que tienen que venir y que no se pudieron aplicar cabalmente, si se quiere, durante el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, la reforma laboral, profundizar una reforma provisional que comenzó en el gobierno de Mauricio Macri de carácter regresivo, pero evidentemente se quiere que la gente se jubile más grande, se quiere que los regímenes mal llamados de privilegio, por ejemplo, para trabajadores del transporte que se pueden jubilar antes, ya no puedan hacerlo. Es decir, el tema de aerolíneas, el tema de las empresas del Estado, hay una agenda que está clara y que creo que es muy honesta. Ahora, está en nosotros saber interpretar y saber interpelar en todo caso a la población sobre si efectivamente eso es lo que quieren, porque realmente si algo caracteriza a la derecha es valerse de mayorías circunstanciales, lo ha demostrado cabalmente Mauricio Macri, para implementar reformas regresivas. Y que cuando los gobiernos en teoría de centro, en teoría redistribucionistas, han tenido iniciativas en ese sentido y las han logrado aprobar en el Congreso, después no han podido aplicarlas. Es decir, los gobiernos peronistas que querían hacer una ley de medios y lograron aprobarla en el Congreso, se la voltearon. Los gobiernos peronistas que querían hacer una reforma judicial que acotara el poder, o por lo menos que encauzara el poder de la Corte Suprema, no pudieron hacerlo por la propia Corte. Hay una cosa, perdón, una cosa chiquita que me parece importante lo también. chiquito es mío. La chiquita no es. Bueno, no empiece. Se va a meter. Porque esa propiedad ya es como un copyright, la chiquita. Bueno, no, a lo que quiero hacer referencia es que muchas veces se piensa que hay un montón de derechos adquiridos que están para siempre. Y la realidad es que si vienen por todo, Patricia Bullrich lo dice una y otra vez, va a doler, pero es necesario. Ya lo decía cuando hizo el recorte de los jubilados. Yo me acuerdo una nota donde ella decía, es durísima la medida que estamos tomando, pero es necesaria. ¿Para quién es necesaria, Bueno, no? Cirugía mayor, Para ellos, cirugía mayor. Pero me ¿no? refiero a que es importante entender que todo lo que se tiene se puede retroceder en un segundo. Sí. No es que está, eso hay que defenderlo todo el tiempo y en esta oportunidad, sobre todo con el voto. Bien, vamos al tema de Sergio Massa. Estuvo en la CGT, habló en la CGT. Mariano, corto, tenés amarilla ya, arrancaste Y estuvimos en la CGT. Hoy pensaba la nota para el diario donde yo trabajo y decía, bueno, se juraron fidelidad mutua. Hay una serie de compromisos asumidos por parte de Sergio Massa como candidato y de la CGT como dadora de estabilidad, justamente como dadora del control de una porción de la calle,
como dadora también de presencia territorial, de fiscalización, etcétera, etcétera, que es una comunión claramente de intereses. Entre los compromisos asumidos por Sergio Massa figuran la protección al salario y la reivindicación de las obras sociales. Massa sabe dónde habla y sabe cómo redireccionar el discurso en función de la audiencia. Hoy lo escuchaba la plana mayor de la CGT y el plenario de secretarios generales que integran la Central Obrera. A ellos les dijo, queremos proteger el salario y queremos proteger las obras sociales. Lo que no estaba tan claro es que son dos postulados que hoy como ministro de Economía no está defendiendo cabalmente. Bueno, es decir, que tiene dentro de sus deudas claras proteger el salario y reivindicar las obras sociales con los fondos que había comprometido el propio gobierno. Uno de los temas que más les interesa siempre a la CGT son las obras sociales, ¿no? Bueno, está bien. Ahora, el tema suma fija. Porque a mí me da la impresión que muchas cosas que se le reclamaban a Alberto Fernández, ahora desde que se nombró como candidato a Sergio Massa no se habla más. Digo suma fija porque la CGT no quería la suma fija, parece que salió de la agenda, parece que eran hechos, y para tratar de ser ecuánime en el análisis, yo fui uno de los que pedía insistentemente la suma fija, critiqué al presidente por esto, digo, la responsabilidad sigue siendo del presidente, pero también este ministro de Economía y este candidato debe hablar de la suma fija. ¿El kirchnerismo se olvidó de la suma fija ya? Fer, Porque estamos en campaña. no sé si se habrá olvidado el kirchnerismo. Lo que sí te puedo decir es que me parece a mí, por lo menos, que la elección de Sergio Massa es conducente al olvido de esa consigna. Porque, evidentemente, Unión por la Patria, como se designa hoy esta coalición gobernante, no designa a un kirchnerista, no designa a Juan Grabois como el candidato de unidad, designa a Sergio Massa. Y dentro de la agenda de Sergio Massa no solo no está la suma fija, sino que está propender a cualquier otra medida que tenga que ver con el fortalecimiento de los gremios como organizaciones intermediarias, pero no la suma fija como política centralista en el direccionamiento del ingreso de los argentinos. Por eso te diría, no solo por esa información previa te diría, olvídate de la suma fija, te lo digo por información de hoy. Perfecto. Hoy los dirigentes que volvieron a hablar con Sergio Massa no solo soslayaron el tema, sino que tienen claro que no va a producirse, por lo menos en una primera instancia, un gobierno de Sergio En última Massa. instancia estamos en un enfrentamiento entre los que olvidan la suma fija por un lado y otros que no solamente no quieren suma fija, sino que quieren destruir aún más el salario y que vienen, como decía Ana, por todo. Es decir, y esa es la contradicción terrible del momento. Pero decir, hoy, por ejemplo, desde la CGT, ¿cuál es la opción o cuál es la propuesta para que de alguna manera se mejoren los salarios? Digo, ¿no? Porque Ninguna. Detener la inflación. detener la inflación Claro, es como ponerte a imaginar. el plan A, B y C es apostar a una figura dentro del menú de opciones, a una figura de estabilidad económica, como es la que propone frágilmente Sergio Massa, pero que si lo pones de contraste con Javier Milei, por supuesto que es una figura que luce más estable. Si lo pones contra Patricia Bullrich, es muy probable que el recuerdo de 2001 y el recuerdo del gobierno de Cambiemos también te dé ese contraste a favor. Bueno, está la disputa con Horacio Rodríguez Larreta, que probablemente sea un candidato menos dañino para la CGT. Ahora, la apuesta 1, 2 y 3 de la CGT es control de la inflación y recuperación del poder adquisitivo vía paritarias. Muy bien. Facherman, ¿usted está de acuerdo con la suma fija? Sí, yo la verdad que estoy de acuerdo más que nada con Patricia y este sinceramiento que tiene desde sus intenciones. Yo, por ejemplo, si yo salgo presidente, me voy a enriquecer ilícitamente, rápidamente. Voy a hacer lo que convenga a la gente que hace negocios conmigo. Y a la gente cuando proteste la voy a reprimir duramente para que no lo vuelva a hacer. Lo Un país dice igual de ordenado claro, como queremos la Lo dice igual de claro que Patricia. Sí. Sí. No, soy un poco más claro. Un poco más claro. Hay una fábrica del odio, hay un motor permanente del odio, ¿no? Que me parece que de un tiempo a esta parte se ha legitimado. Recién lo escuchamos a Facherman. Sí. Propone las barbaridades, con respeto se lo digo. Sí, propone las barbaridades que propone y parece que ya forma parte de la lógica, ¿no? Odiar, despreciar abiertamente ya es parte del juego en el que nos hemos, o algunos se han acostumbrado. Bueno, es el presidente de Brasil, Lula da Silva, que en el marco de la cumbre birregional que ocurrió junto con la Unión Europea, habla de esta fábrica del odio. Pero escuchémoslo mejor a Lula y después lo debatimos. Nós percebemos no show que há uma guinada conservadora em vários países do mundo. Nós não estávamos habituados à guinada à direita fascista que o Brasil teve em 4 anos. A gente estava habituado a ter direita, a ter conservadores, a ter sociais-democratas, a ter gente mais à esquerda, mas era uma política que você fazia de forma civilizada,
Você discordava, você debatia as ideias, mas você não fazia da eleição uma fábrica de mentiras. Você não fazia da eleição uma fábrica de distribuição de ódio. Bueno, una problemática mundial, claramente, la fábrica de mentiras, la fábrica del odio. Piensen que Lula está haciendo estas declaraciones ante un montón de primeros ministros, de presidentes europeos, y todos coinciden. De hecho, en este marco también se están dando las elecciones en España, que son este fin de semana, de lo que vamos a hablar también, en donde todo lo que se dice ya no importa de alguna manera como tomar un posicionamiento, incluso obviamente en el acompañamiento también de los medios. Acá lo que se hace es destilar odio y mentir. Mentir sin ningún tipo de tapujo, Se instalan ciertas cosas que después son replicadas. Obviamente son cosas que por lo general tienden a dañar todo lo que es el entramado social. Por eso es que Lula menciona la fábrica del odio y habla concretamente después en la conferencia que él hace, habla de los grandes movimientos que comenzaron, por ejemplo, con Trump y siguieron con Bolsonaro en Brasil. Sin las mentiras es imposible generar la fábrica de odio, esto está claro. Son las mentiras que sostienen eso. Ahora, creo que contra eso, y un poco contra lo que decía Mariano, me parece que también hay una flexibilidad de parte del candidato que tenemos por ahora en la Unión por la Patria, en términos de pragmatismo, en el sentido de ir acomodándose a ver qué está pasando, porque no está claro, como es la nueva geopolítica mundial, no está claro qué pasa con los grupos multilaterales, qué pasa con el encuentro de Shanghái, entre que nadie habla acá. Digo, el mundo está cambiando, pero rápidamente. Es que quizá la fábrica del odio y la mentira, igual que hace un siglo atrás, está directamente relacionado con estos cambios. Es decir, en 1920, 1930, el terror al cuco rojo que venía después de la Revolución Rusa de 1917, generó una reacción. La reacción fue Mussolini y Hitler. Hoy la reacción es a China, Rusia y este nuevo polo euroasiático que está desafiando por primera vez en 5 siglos la hegemonía de Occidente. Recordemos, y es un dato clave, que los BRICS le han ganado al G7, a las 7 economías más importantes del mundo en su PBI en el último año. Es decir, los BRICS, que ahora tienen su encuentro en Sudáfrica a fines de este mes, tienen un PBI más grande que la suma de los 7 países de Occidente más importantes del mundo. Esto produce un terror, y ese terror es lo que fabrica, en todo caso, a Trump, a Bolsonaro, un miedo a un cambio de sectores conservadores que salen del placar a decir lo que dijo este muchacho, el legislador de la ciudad de Buenos Aires, a la homofobia, a la xenofobia, al racismo. Yo creo que también hay, sí, por cierto que todo lo regula lo económico, pero también me parece que hay una cuestión de un retroceso de centenares de años en términos de la mirada que se tiene sobre la misma humanidad. Pero sí, salvo el discurso del Papa. Digamos, sí, hay una cuestión de volver a esa lógica de creer que hay hombres y mujeres de primera y de segunda, de la supervivencia del más apto. Digo, creo que se vuelve a eso, ¿no? Y el odio tiene que ver también con eso. Bueno, y en este marco, y volvemos un poquito al mundo, mencionábamos las elecciones en España. Este domingo se vota ahí en España. Recién hace instantes terminó el segundo debate que se dio entre Pedro Sánchez, que es el candidato del PSOE, Yolanda Díaz, que es la candidata de Sumar, que sería como la ala progresista, y también obviamente Vox, que es representado por el líder Abascal, que es la extrema derecha, que hoy en día está compitiendo directamente con el progresismo, con un 13%. Si ustedes suman, por ejemplo, lo que es el Partido Popular, que es el partido conservador de derecha, pero no es la extrema derecha, pero es el partido conservador, y Vox estarían teniendo casi un 60% de los votos y que son en España. Son el franquismo, además, claramente. Son el franquismo. Sí, sobre todo Vox, ¿no? Claro. Ahora digo, este dato me parece fundamental. Vos, entre el Partido Popular, bueno, allá dicen popular al Partido Conservador. Sí, el candidato del Partido Popular es Feijóo, que no participó de este segundo debate. Más Vox tenés el 60%. Los números están dando en realidad, desde lo que estuve viendo yo, están en empate. En realidad, si uno suma las autonómicas, Sumar y el PSOE por un lado y por el otro Vox y el PP, está peleado todavía, no hay una mayoría garantizada. Pero por eso no estamos hablando del resultado de las elecciones, eso no lo sabemos. Pero estos números
que decía Ana, te están mostrando, insisto. Sí, un crecimiento Sí, de la derecha. es Es muy grande, grande. muchísimo. Hasta si es el 50 es muchísimo. Por lo que representan y por lo que dicen. Es monstruoso, es como tener de cada 100 tipos 50 Facherman. Que después de O 40... sea, es como... ¿Por qué? Pero es lo que pasa en Europa. A ver, la alternativa por Alemania, el grupo nazi alemán tiene el 20% en las últimas elecciones. Además, Ana. perdón, en sentido inverso de lo que ha sucedido históricamente en Argentina y en el mundo, vos lo que tenías eran a los ultras camuflados entre los del centro, Exacto. como para que Claro, pasaran por claro. debajo del radar. Claro. Ahora lo No, que no, tenés es sí. a los ultras subidos a la Partidos tarima propios. y a los otros apichonados tratando de cobijarse de Y la Perdimos la izquierda- vergüenza. ¿Cómo? Perdimos la vergüenza. Sí. Somos fachos y nos gusta hacerlo. Claro, ahí está la diferencia. Cambió. Ana. Bueno, escuchemos un poquito del debate. ver, dale. Vamos al debate que se dio hace unos instantes en España. La inmigración ilegal está degradando esos barrios. Y los culpables vuelven a ser ustedes, que llaman a la inmigración ilegal, que hacen a la gente jugarse la vida en el mar y perderla. Señora y que les Abascal, hacen no venir se lo aquí no se lo degradando... consiente. Consiento, voy a decir lo que yo pienso. Señora Abascal, no se lo consiento. No me Ocupe usted el acuse a tiempo. mí de nada. No se lo consiento. ¿Está usted acusando de todo? No. Le Cálmese, estoy por el diciendo amor de que pida disculpas. ¿Pero usted me está dando órdenes a mí? Dos datos que creo que me parecen Este es el importantes gobierno porque... comunista que viene aquí a dar órdenes. ¿Están ustedes acostumbrados a eso? Porque usted representa la hoz y el martillo. Usted representa al peor régimen de la historia de la humanidad junto con el nazismo. Particularmente doloroso que lo primero en lo que se hayan puesto de acuerdo el Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan y en cientos de ayuntamientos en nuestro país sea atacar al colectivo LGTBI, cuestionar la violencia machista, cuando no, negarla y, por supuesto, censurar la cultura. Los gobiernos del Partido Popular con Vox que estamos viendo desde el pasado 28 de mayo arrasan con los derechos. Sé que hay muchas personas que estáis preocupadas, pero España es mucho mejor que ellos y no vamos a volver al pasado. Muy bien. Me quedé... ¿Por ¿Le qué lo gustó? enfocamos? No sé por qué me enfocan a mí, enfocan. porque buena está la rubia, ¿eh? No sé, Bueno, no digas. no tiene nada que ver. No tiene nada. No tiene nada que La ver. deconstrucción. Yolanda Díaz. Viene esa deconstrucción. Y los Facherson son así. en Vieron todo que siempre sentido. cuando se termina un debate se dice quién ganó el debate. Bueno, en este caso los medios en España están diciendo que Yolanda Díaz básicamente les pasó el trapo, sobre todo a la gente de Vox. Vox, el personaje Abascal, que es el líder, el vocero de Vox, cerró el otro día su campaña diciendo vamos a derogar las leyes de los movimientos del LGTBIQ, vamos a derogar toda ley que tenga que ver con el clima, vamos a derogar toda ley que tenga que ver con las mujeres. Hizo una lista de cosas que ellos dicen, nosotros llegamos al gobierno y lo derogamos. La gente en la plaza aplaudiendo. Bueno, personaje que hoy tiene un 13%, según encuestas, ¿no? Vamos a tomar las cifras según las encuestas, y está compitiendo con directamente con Yolanda Díaz, que pertenece al partido de Sumar. Quiero Un dato. reivindicar algo, que es, y de paso un pedido humilde, un humilde comunicador. ¿Por qué no copiamos, por favor, estos tipos de debates? ¿Vieron que los debates de acá son un circo? Espantoso, todo guionado. Tiene 1 minuto 10 para contarnos qué va a hacer en educación. ¡Imposible! ¿Qué va a hacer en seguridad en 1 minuto 30? O sea, una cosa espantosa, donde además después todos se saludan, celebran la democracia. Yo digo, debates donde se pueda discutir abiertamente, por supuesto que esté regulado, con un orden, cuando se pueda cruzar una idea y no estos mamarrachos que se hacen en la televisión de lo que son los debates. Tenía ganas de decirlo, no le importa a nadie, pero... Va a ser muy difícil porque son como partidos amistosos. Y además, ¿Viste? Claro, sí, si no lo fueran, un tipo como Milei es incapaz de discutir con otros. Pero además creo que hay que recalcar esta cosa. Esto que vimos pasa en España, donde hubo 4 décadas de dictadura de Franco y donde se llegó al famoso pacto de la Moncloa, a las leyes de amnistía, a las leyes de olvido. Digo, esto que se quiso hacer acá también y que no sale. No se puede pactar con asesinos, no se puede perdonar el rapto de los niños, no se pueden perdonar los crímenes de lesa humanidad. A ver si lo entendemos todo, ¿no? Jorge, quedaste pendiente vos que te interrumpimos recién. Pero vemos el 9 de Nepal. Mejor, sí. A ver, creo que va con Bullrich hoy. 9 de Nepal. Hoy hubo un revuelo muy grande a partir de el planteo, después lo corrigió un poquito del senador López respecto a que un eventual gobierno suyo, Patricia, podría emular la situación vivida en diciembre del 2001. Me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia, como por ahí la serie del 2001. Yo la verdad que no dije nada, pero... Si uno de mis hijos le pego así con la mano abierta, acá en el cogote. Si Massa está diciendo que nuestro gobierno va a haber muertos,
¿Vos sabés que tiene razón? Si Kicillof dice que en nuestro gobierno va a haber muertos. Tiene razón, ¿eh? No generemos nosotros el miedo que ellos quieren inocular en la población. Por eso, Patricia, ¿no le parece que su último spot, esto de que si no es todo, es nada, merecería ser de alguna manera explicado de otra manera? Bien pensado, Woody. Es un aviso más pensado para la interna, toda la sensación, ¿no? Para toda esa sensación. Pero transmite valores. Sí. Estoy convencida que si no es todo, es nada. Nosotros somos el cambio, no somos nada. La coalición cívica claramente está planteando orgánicamente la posibilidad de que haya una represión. Porque no se puede negociar a medias. La Argentina necesita un shock de orden. Si no es todo, es nada, es la manera de expresar que el cambio no puede ser a medias. En aquel momento, el cambio que pretendían imponer se impuso. ¿Por qué no funcionó? No fue por la resistencia, fue porque fue incorrecto lo que estaban haciendo. Sí, claro. Tenemos que cambiar, tenemos que ordenar el país. Y el país tiene que tener convivencia y paz. La ley es igual para todos, Luis. La ley no puede ser solamente para el débil. ¿Qué? La ley no puede ser solamente para el débil. Repito. La ley no puede ser solamente para el débil. Pero transmite valores. Sí. La ley no puede ser solamente para el débil. Qué bárbaro, muy bien. Tiene razón. Sí, Mariano. Viste que esta campaña tiene esa particularidad, ¿no? Que Unión por la Patria se dedica a mirar un poco, hace silencio y deja que corra todo esto. Pero la pregunta que yo me hacía mientras miraba el informe del 9 de Nepal es si dentro de Juntos por el Cambio unos y otros se tiran con narco, unos y otros se tiran con represores, unos y otros se tiran con no vas a respetar el Estado de Derecho, pero continúan dentro del mismo espacio. ¿Cuál es el límite? Es decir, si el límite no es el Estado de Derecho, el asesinato en las calles, la manifestación, si el límite no es el narcotráfico, ¿cuál debería ser el límite entonces por el cual dos socios rompen ese vínculo? El límite es operativo. Aquel al que le vaya mejor, llegando hasta cierto límite, lo va a usar. Pero hay otra cosa. Se habla de muertos. Y no hay que olvidar que los nuestros siempre fueron nuestros. Claro. No, pero digo, claro. Los negocios los unen. Ni el amor ni el espanto. Hay una tercera categoría no borgiana que son los negocios. Y los negocios, como lo hemos visto en los 4 años de Macri, incluyen espionaje entre ellos mismos. Esos son los negocios. Tratar de ver cómo pueden hacer en todo caso para sacar la mínima ventaja. Y lo que dice Macri, termino con esto, dice, no puede ser que la ley sea solamente para los débiles y no para todos. Bueno, muchacho, recuerdo a Rossi diciendo contrabandista. Claro. Contrabandista, por un lado, con Sebel, y después ahora con el Correo. Y la cárcel... tiene que pagar 3.000 millones de pesos que le debe al Estado por afanarnos el Correo y tiene agarrada la justicia federal para no pagar. Y las cárceles están llenas de pobres, ¿no? Sí. Muy bien. Malvinas. Lo que pasa a nivel nacional pasa a nivel internacional también, donde también pareciera que Gran Bretaña dice la ley no puede ser solo para los débiles, tiene que seguir siendo para nosotros. Creo que ha pasado en la reunión esta de CELAC de la Unión Europea, la tercera es, creo que es. La tercera reunión birregional que se desarrolló el lunes y martes en Bruselas y que tuvo realmente, tengamos en cuenta que el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Desde hace muy poquito. Esto ha sido importantísimo. Sí. Y que además creo que nos pone en un lugar que fue el que más cómodo tuvimos con respecto al caso Malvinas, fue en el año 64, con Arturo Humberto Illia, donde lo de Malvinas estaba por discutirse. Malvinas vuelve a un estatus diferente con el Reino Unido fuera de la Unión Europea. Sí, el estatus concretamente es como un territorio en disputa, digamos. Claro. Se invita a las partes a discutir, que es lo que siempre... discutir la soberanía. Discutir la soberanía, cosa que es lo que siempre ha pedido la diplomacia argentina desde siempre. Y es un hecho nuevo que supone una gran derrota, no solamente para el Reino Unido, sino también para Estados Unidos. Importantísimo en este contexto también cómo se posicionan, por ejemplo, los candidatos a la presidencia. Vamos a ver a una candidata, a ver qué opina con respecto a la soberanía de Malvinas. La escuchamos. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la... Bueno, no sé. La Patagonia. Las Islas Malvinas se la podíamos haber dado.
Yo me acuerdo Bueno, de esto sí. y el periodista la corrige, porque porque ya cruza todos los límites, ¿viste? Hasta meterte con Malvin. Hasta el periodista dice, pero ¿estás segura de lo que Claro, te van a dijiste? ¿No matar lo por lo que querés estás cambiar? diciendo. No fue la única que habló en ese sentido respecto de la sesión de Malvinas. Hubo mucha gente Sí. desde el ámbito de la intelectualidad, de la prensa, etc. Bueno, de hecho, Macri en una nota en el año más o menos cerca del 2097, si mal no recuerdo, él hablaba de Tapa que de las página islas, 12. sí, las Islas Malvinas serían deficitarias para Son la Argentina. deficitarias, ¿para qué queremos las Islas Exacto, Malvinas? le Les cuesta recuerdo mucho al que- Tesoro del Reino Unido, decía Mauricio Macri en ese momento. Sabrina Ahmechet, que se pavoneaba con Sí. una suerte de intelectual, termina obteniendo su nominación como diputada nacional después, no antes, después de saberse que hablaba de las Falklands, hablaba de el desprecio por la causa de Malvinas. Es decir, no es que se supo después de la nominación. Esto lo dijo y se pavoneaba de ello durante la campaña y fue ratificada y hoy es diputada nacional. Hoy es diputada nacional, hoy le estamos pagando el sueldo todos. ¿Viste cuando se dice con la tuya? Con la tuya le estás pagando el sueldo a alguien que desprecia la causa de Malvinas. Yo creo que también debe haber una gestión de... Yo en esas cuestiones soy como demasiado nacionalista, quizás hasta en el orden de lo simbólico, ¿no? Quiero decir, nosotros tenemos que tener como país mucho más presencia de las Malvinas. En las escuelas, bueno, una de las cosas que yo le celebro a los Estados Unidos es caminar 3 cuadras y tener una bandera. Sí. Está bien, con eso ahí volvemos a lo mismo. Una bandera Por ejemplo, imperial cuando vos en también. una película de Estados Unidos pones una bandera, te deducen impuestos, son geniales. Ahora, porque todo es plata, pero... Y me parece que con Malvinas falta. Y además, Falta. puedo insertar un pensamiento de Veronelli. Nos quieren hacer creer que es una zona horrible, muy ventosa, donde no hay un sorete. Y resulta que está toda la flota inglesa pescando ahí, depredando Sí. de una manera maravillosa, millones y millones de dólares al año. Un- Dicho lo cual, yo tengo negocios para todos. Y una última cosa, perdón, con respecto a eso que decís, hoy tendría que haber sido lo que se logró ayer en esta reunión birregional, es histórico. Tendría que haber sido una tapa de todos los diarios. Recuerdo una cosa que no se sabe. Recuerdo una cosa, no se sabe. La Constitución argentina, en la reforma de 1994, Incluye. tiene una cláusula que el primer elemento de la política exterior de la Argentina es la defensa inalienable de las Islas Malvinas. Lamentablemente estos miserables ni siquiera respetan la Constitución a la hora de hacer entrega simbólica de nuestras Islas Malvinas. Es increíble cómo se teme la posibilidad de una escalada en la guerra de Ucrania y Rusia cuando tenemos armamento nuclear en el sur de la Argentina. Una base de la OTAN. Y una base de la OTAN. Y una base de la OTAN, es increíble. que Muy son bien. Los invasores. Sí, debiera haber sido tapa, tenés razón, Anita, verdad. de todos los diarios. Bueno, les contamos que nos acompañan, como siempre, nuestros amigos y amigas, deben ser también, no creo que sean solo hombres los que están en Cervecería Federal. Es una cerveza bien hecha, de verdad. Bueno, momento de cuento. Ayer no me dejaron leer cuento. Facherman pidió que me lo levanten. No, al contrario, lo que pasa es que no... Me dijeron que... Sí, sacame a mí. Venga, Facherman. Me dijeron que los viernes cada tanto, porque a usted no le gusta trabajar mucho. No, a mí no me gusta trabajar en nada. absoluto. Me dijeron que se viene la editorial de Facherman, el editorial de Facherman. A mí me dijeron que hay un borrón y que está evanescente los viernes. Entonces no sabemos. Bueno, les quiero leer algo que escribió nuestro querido amigo y colega, el Indio Zavala, que se llama Había una vez un plan. Sugieren con fuerza de ley que yo compre. Y dicen a la vez que tú debes comprar. Es importante, aseguran, que compre él y que nosotros y nosotras compremos también. Pero para lograr la perfección del plan, parece decisivo que compren vosotros y vosotras, lo que incluye, claro, a ellos y a ellas. Ahora bien, si nadie agita un poco el avispero o se alborota gritando un no estoy de acuerdo, estos aventureros del caos y las ganancias lograrán su cometido infame y entonces seremos una caravana de zombies patinando en el fondo de un espejismo incierto. Algo así como un fetiche simbólico, que si bien se aleja siempre, deja su huella indeleble a través de una letanía que reza: eres el empresario de ti mismo, eres la empresaria de ti mismo. Tú puedes, solo hazlo, hazlo solo, hazlo sola y sé feliz. El Indio Zavala. Esto del
Eres el empresario de ti mismo. Qué espanto. Está buenísimo eso. Ustedes hacen campaña. Sí, sí. Nos encontramos mañana. Chao, gracias por acompañarnos.